La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Conversación en la Catedral. Esta noche estamos muy contentos aquí nosotros y yo sé que también lo estarán ustedes porque se encuentra en nuestro país un cantautor que se caracteriza por su singularidad, por su entusiasmo, por ser un ser humano sumamente auténtico, un artista de cuerpo entero. Amaury Pérez está aquí en Conversación en la Catedral y trae 2 conciertos para nosotros en Casa de Teatro. Así que no se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. Acuérdate de abril, recuerda la limpia palidez de sus mañanas. Estamos con Amaury Pérez. Amaury, hace 25 años que viniste por primera vez a República Dominicana. Por primera vez. Es muchos años. Ya a mí me parece a esta altura que no es tanto. Pero si yo me pongo, por ejemplo, a ver anoche, hace unos días, exactamente anoche, estaba con Vitico, con Sonia, con Tommy, los miro y me miro. Y me doy cuenta que han pasado por nuestros rostros, por nuestra alma, por nuestros cuerpos, por las manos nuestras, han pasado los 25 años. Sí. Es curioso cómo la ilusión de la eterna juventud se desvanece cuando uno se ve, no en los espejos en los que habitualmente uno se mira, los espejos sino cuando se mira en el espejo del alma del amigo. Claro. Es cuando uno nota verdaderamente el paso del tiempo. Pero tú además has tenido la oportunidad, yo diría que la dicha, el privilegio de verte con nosotros los dominicanos, en el alma del público. Y la relación con República Dominicana, Jochi, ha sido rara. ¿Sí? Ha sido rara porque ha sido una relación donde los intermediarios normalmente salen perdiendo. Es decir, yo nunca he venido cada año a Santo Domingo con mis empresarios. O sea, quiere decir, uno dice, pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello, y yo sigo viniendo. ¿Sí? Porque la relación entre los dominicanos y Amaury Pérez trasciende el hecho de si hay o no compañía disquera, si hay radio o no hay radio, si estás en un programa o no estás en un programa, si estás más delgado o más grueso, si tienes más o menos canas. Es una relación que se estableció en un momento fundacional para esta nación. Hace 25 años había un florecer extraordinario de la cultura, se salía de una etapa de la vida social dominicana para pasar a otra etapa superior, y ahí se fundó un amor. Y cuando se fundan esos amores en periodos difíciles de la historia de un pueblo, normalmente uno hace referencia constante. Yo recuerdo cuando vino por ejemplo, Silvio primero y Noel Nicola, que vinieron a 7 días con el pueblo. Claro. Ellos vinieron, creo que fue en el 70, no sé cuánto fue. 74, 74, 75 fue 7 días con el pueblo. Y yo vine con Miriam Ramos un poquito después. Exacto. O sea, entonces, esos amores que se fundan en ese instante inacible del crecimiento espiritual de un país, siempre se queda prendido. Entonces mi relación con Santo Domingo es muy natural, es como el agua limpia, como el agua clara, ¿no? De modo que no son amores que matan, sino amores que fundan y no, creen, amores ¿no? que fundan y amores que crecen, además. Qué bueno. Que se quieren también,
se quieran bien, con dos que se quieran, basta con dos. Amaury, a propósito de 7 días con el pueblo y de ese momento, como tú bien lo has calificado, fundacional en términos culturales para los pueblos latinoamericanos, surge la nueva canción, surge la nueva trova cubana, Claro. del cual tú eres, como movimiento, eres uno de sus miembros fundadores, ¿no? Algunos no lo consideran así, pero sí, soy de los fundadores, aunque soy de los más jóvenes de los fundadores. Claro. Soy el más joven de los fundadores y el más viejo de la segunda generación de fundadores. Sí. Sí, soy fundador, fundador segundo. Bueno, pero estás en el momento Claro, de en el germinación momento del de movimiento, germinación. que es lo importante. Sin mucha ¿no? conciencia en mi caso, ¿sabes? O sea, yo provengo de un mundo que la nueva trova rechazaba. Yo provengo de un mundo burgués. Yo soy hijo del canutillo, de la televisión, de la lentejuela, todo eso, porque mi familia es del mundo del espectáculo, ¿no? Claro. Es una Yo no familia de vengo artistas. además de una familia, aunque mis padres, eso lo he dicho alguna vez, son de origen muy humilde, muy humilde. Cuando yo nací, mis padres ya de humilde no tenían nada. Mis padres habían hecho fortuna exitosa en el mundo del Eran espectáculo dos cubano. figuras del espectáculo, de la Y televisión. entonces yo ¿no? nací en unas circunstancias y la nueva trova surge como el primer movimiento. Dicen que también el cine, pero yo creo que es un movimiento que surge como una necesidad de la propia revolución cubana de manifestarse en el género, en la canción. Hay gente que opina que en el cine igual, aunque yo pienso que el cine cubano, aunque no el nuevo cine cubano, pero cine cubano tuvimos antes, hay películas de Ramón Peón, que hizo unas grandes películas en México y también las hizo en Cuba, que a mí no me parecen una porquería, mucha gente dice que son una porquería. La Virgen de la Caridad de Cobre y las películas que hacía con Rita Montaner, me parece que todavía hoy uno puede advertir que allá había una cultura, un intento de un acercamiento a la cultura nacional. Pero bueno, dejando aparte eso, yo entro en la nueva trova porque era la oportunidad para que muchachitos de pelo largo, irreverentes, con alguna apetencia intelectual y profundos océanos de ignorancia, cantaran. No hacía falta tocar muy bien la guitarra, no hacía falta tener una voz espléndida y podías participar de un movimiento. Yo entro sin mucha conciencia de a dónde iba eso. Y ahí estuve, desde el 72 que se fundó hasta el 80, en que por razones que me fui expulsado de ahí, pero no... Y me fui con gusto, quiere decir, o sea, me expulsaron con gusto y partí con gusto. Tú eras el emblema de los rebeldes dentro de ese movimiento. Sí, ¿eh? yo era un poco, era supuestamente demasiado frívolo. Nada, tonterías, cosas de muchachos. Ya. Hay un fenómeno que me parece interesante, Amaury, es el siguiente. Las condiciones que se dan para que un movimiento como el de la nueva trova cubana surja en América Latina, excepto el que yo considero que ese género de canciones en cierta forma un accionar estético, artístico en el marco de la Guerra Fría. Dejando la Guerra Fría de lado, que ya está superada, las condiciones de muchos pueblos de América Latina no han cambiado tan radicalmente. En cambio, los cantautores de esa época se parecen hoy día más a ti que entonces eras el rebelde en aquel momento. Claro. Bueno, lo que pasa es que el mundo ha entrado en una especie de guerra terminológica. Cuando tú te pones a pensar, mirando el panorama mundial como se ve, ¿no? Que la cool war, la Guerra Fría, era preferible a la hot war, a la guerra dura, porque en realidad ahora lo que hay son guerras duras. En aquel momento era una especie de guerra de ideas. Era mucho más interesante el mundo cuando el mundo se movía bipolar a partir de una guerra de inteligencias, de suspicacias políticas. Y confrontaciones ideológicas. Era mucho ¿no? más interesante que ahora. Ahora sencillamente es, voy allí, te meto el ejército y te meto la bomba y te terminó. Y armas tecnológicas. Y armas tecnológicas y tiro de arriba. Ahora la cosa es mucho más compleja. Yo, ¿qué pienso? Claro, el mundo se ha ido simplificando en el aspecto cultural.
Todavía fenómenos de ventas, como por ejemplo el libro de García Márquez, el autobiográfico, o el caso de la señora Allende. Pero bueno, el caso de la señora Allende es un caso un poco más comercial, porque la señora Allende hace libros tan rápido como lo hace Stephen King o Isabel. o Isabel, sí, Isabel. Sí, es que hay otras Allende Sí. que también escriben. Pero bueno, Isabel. Entonces, ahora, ¿qué sería la persona en el mundo, ¿no?, que se parecería más a nosotros? ¿Qué sería? Alejandrito Sanz sería una especie de continuador. Oyendo su último disco pienso que sí, que es un trabajo profundamente interesante. Pero si tú te pones a mirar que después de esa cadena, que para mí yo pongo a liderar a Silvio, a Serrat, sin orden, y a Alberto Cortés, por ejemplo, por decir tres puntos, tres ¿verdad? puntos, y que si acaso lo podía hacer extensivo, aunque no es un trovador, es un cantautor extraordinario, podía meter también ahí a Manzanero, Armando Manzanero. Quizás trabaja con el velo poético mucho menos brocado, pero sincero, ¿no? No hay. Yo creo que no hay, te pones a mirar, no hay. Los americanos hacen una cosa que siempre es muy interesante, a ellos les funciona. Y los latinos hemos empezado a imitar, porque tenemos la costumbre de imitar normalmente lo peor de los americanos. Sí, No, eso no, sí. porque tienen grandes cosas. Estados Unidos es un gran país, es indudable, es absurdo decir lo contrario, con aportes culturales, científicos al mundo. Pero no sé qué nos pasa a nosotros los latinos, por no decir los hispanos, que son ya otra especie de categoría. Los latinos somos una cosa y los hispanos son otra. Sí. Que queremos siempre agarrar lo peor. Tú agarras una canción, por ejemplo, del último disco, yo oigo todo, del último disco de Ricky Martin. Entonces ves, dice, letra y música. Un nombre, otro nombre, otro nombre, otro nombre, 5, 6, 7 personas son los autores. Entonces tú dices, descontando siempre hay uno que hay por ahí, un productor suelo que se roba el crédito, no vamos a decir el nombre. Hay uno que se roba, te quedan 6. ¿Qué pusieron esa gente? O sea, un tipo puso una línea, otro tipo llegó en el estudio y dijo, mira, di esta partecita, jaleo, jaleo. Entonces ya ese también es autor. Entonces eso lo hacen los americanos y a ellos les funciona. Pero nosotros no. Entonces, y después toda esta locura de estar en el gimnasio todo el día, en fin, es una especie de desnaturalización del arte en sí mismo, ¿no? La gente que escribe está tratando de vender de todas maneras. Claro. Hay una Los presión concursos del mercado, literarios, ¿no? exactamente, Alfaguara, Orijalbo, Plaza Llanet, Tusquets, la catalana, están todo el tiempo buscando qué pueden vender rápido. Estamos bajo el imperativo de lo light, Claro, ¿no? claro. Y O se sea, pierde la esencia de la cultura. Es extraordinario, por ejemplo, que el Señor de los Anillos venga a vender millones de libros a partir de una película. Claro. Es una obra capital dentro de la literatura fantástica, ¿sí? Y filosófica, por supuesto. Amaury, vamos a hacer una ¿Cómo no? muy breve pausa. Volvemos en unos instantes con Amaury Pérez. Normalmente siempre ganaba el segundo lugar en todas las cosas, segundo, tercero. Me despertaba un poco de amor y partía. Amaury Pérez es dueño de una voz, de un estilo, de una forma de componer y cantar canciones que no tienen par dentro del conjunto de cantautores, no solo en Latinoamérica, sino de aquellos cantautores franceses y españoles. Amaury, tocamos un poquito, yo diría, el tema de tus padres. Y yo creo que este es un tema interesante y me gustaría profundizarlo un poquito más. Sabemos que tú, en efecto, provienes de una familia de artistas, ¿no? Una familia que estaba en el mundo del espectáculo en Cuba, Sí, ¿no? sí, toda, casi toda. ¿Verdad? ¿De qué manera crees tú
que influye el ambiente artístico hogareño para que tú te perfiles como Yo nunca he cantautor? tenido demasiado claro cuánto puede haber influido, ni siquiera indirectamente, porque en mi casa, mi madre y mi padre, mi casa no era una casa donde se hablara demasiado, el trabajo no se traía a la casa, ellos no traían el trabajo a la casa, y para mí fue muy natural porque yo desde que nací estaba haciendo anuncios en televisión, anunciando productos, anunciando cosas, trabajando Desde el primer desde año niño, de edad ya desde tú niño, estabas en la televisión, desde niño. ¿no? Yo estaba desde chiquito en la televisión y después fui actor de infantil y eso era como normal. En mi familia eso era muy, muy normal. No se alentaba que uno siguiera en eso, ni mi papá, ni mi mamá. Yo no recuerdo que nunca en la vida nadie dijera, no, porque es niño. Alguna vez me acuerdo que canté en la escuela, hice un himno para la escuela, un himno horrible que me cantaron hace muy poquito. Fui un día de maestro allá a mi antigua primaria y los muchachos me cantaron una canción y yo dije, es decir, por ser educado, cortés, dije, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo himno, pero pensé que qué himno tan feo, ¿a quién se le habrá ocurrido? Y entonces trajeron y yo con 7 años, 8 años había hecho el himno de la escuela y todavía es el himno que se canta en la escuela. Y es de tu Y es autoría. mío, no, bueno, yo vi una letra que no recuerdo que fuera mi letra porque nadie conserva nada que yo haya escrito con 7 años, ¿no? Una medalla de... Normalmente siempre ganaba el segundo lugar en todas las cosas, segundo, tercero. Y así me ha ocurrido en la vida, siempre he sido el segundo o tercer hombre en la vida de alguien, siempre he sido el segundo o tercer, cuando dicen Silvio Pablo y Amaury, siempre he sido un medallista de bronce eterno, ¿no? Pero bueno, te sientes bien. No, soy feliz, estoy en el medallero. Hay gente que no está, hay gente que no agarra, hay gente que no clasifica. O sea, Amaury, si yo afirmara, como quisiera, ¿eh?, que tú eres un cantautor rabiosamente romántico, ¿tendrías razón? Para cuando me vaya no habrá amanecido ni para el amor ni para el olvido. Para cuando me vaya la vida nos premia poniendo los sueños de penitencia. está bien, estaría bien. Es una terminología un poco absoluta, pero te la agradezco. O sea, yo todo lo que he hecho en mi vida, no solo las canciones, todas las cosas que yo hago en la vida las hago desde la rabia que el amor provoca. Claro. Todo lo que yo hago. Y cuando eliges cantar textos de otros, también vas en la misma línea. Sobre todo si los textos son también rabiosamente ansiosos, Efectivamente. si desprenden ansiedad. Yo vivo en un estado de perpetua ansiedad que disfruto. Yo disfruto la ansiedad. Estar todo el tiempo en ese límite donde está entre el gélido y el ardiente, ¿no? Tensando el arco todo el tiempo, ¿no? Siempre en la nota más aguda del violín, en el último sostenido de la vida. En realidad yo prefiero estar así. Es como me siento al borde del precipicio, ¿no? En el acantilado, justamente ahí donde nace la cascada. Es donde prefiero estar. Ni con mar en calma, ni con viento y sol espléndido, ¿no? Eres un hombre rayano en esos... Pero me gusta estar en el límite, fíjate, en el límite, siempre en el límite, en ese límite donde el nervio no deja descansar. Siempre he tenido no es una cualidad, mucho menos una virtud, una manera muy particular de medir el paso del tiempo. O sea, saber siempre que el tiempo se acaba y muy pronto, y que el tiempo hay que aprovecharlo. Aún cuando mucha gente piensa, gente que vive conmigo, no solo mi esposa y mis amigos que viven conmigo, sino las personas que trabajan a mi alrededor, el jardinero, el portero del edificio, la señora de la casa, la sirvienta. Cuando pueden pensar que yo no estoy haciendo nada, estoy tirando mi tiempo, mi cabeza está trabajando y planificando el movimiento continuo de las próximas 24 horas. Puedo estar aparentemente en reposo. Y eso me mantiene cuando menos alerta para recibir cualquier señal que provoque
el despertar de mis sentidos, aunque Claro. para poderlo admitir, ¿no? Es esa sensación que decía Novalis, ¿verdad? De que estaba Claro. en permanente estado de crítica, ¿no? Es decir, Está todo el tiempo, observando. es como en vigilia, como en una Eso, una especie vigilia de... perpetua, ¿no? Una vigilia perpetua. Hay que estar, porque primero por muchos motivos. O sea, si yo no hubiera estado en vigilia perpetua, no hubiera podido advertir entre la muchedumbre a la mujer amada. Claro. O sea, no la hubiera podido advertir. Fíjate que te hablo de un caso, no sé, elemental, cursi, como enamorarse, ¿no? Siempre he estado abierto a eso, y lo sigo estando, y es el peligro en que muchas veces las personas que me aman están, en que yo siempre estoy abierto a ese porrazo del flash, del encantamiento, ¿no? Y así estoy siempre, esperando que lleguen las palabras para una canción, esperando que llegue la música, buscándola, pero llega, o sea, llega. Ahora escribo, publico en unos meses un libro de cuentos de ficción. ¿Sí? Se llama Los laterales de la espuma. Estoy Ah, revisándolo qué aquí en Santo Domingo. Como que estás agregando una faceta a la de cantautor, actor, ahora... Yo había escrito algo alguna vez, poesía sobre todo había escrito, jamás Sí, las he claro. publicado. Siempre me parecía que, Bueno, es que el tú mundo tienes no está para canciones que son sonetos. poesías, ¿eh? Es decir, pero si alguien me decía a mí un día, no, que los sonetos tuyos que son buenos, decía, el mundo no está para sonetos. Y ahora escribí 22, 23 cuentos, y seguramente publicaré algunos, no creo que publique todos los cuentos, ¿no? Pero vas a publicar un volumen de cuentos. Pero un volumen de cuentos, se llama Los laterales de la espuma, y lo vamos a presentar en la Feria del Libro de La Habana en febrero, o sea que Ay, ya está. que lo que tengo que hacer es acabar de hacer lo que estoy haciendo aquí en Santo Domingo. Cada vez que tengo una oportunidad, después que termino todas las actividades del día, pues me voy al hotel y ahí me siento a revisar. Me doy cuenta que a veces sí tengo demasiados que, o demasiados me, o demasiados y. Vicio. La depuración continua, ¿no? Pero continua, y además, y si te Pero es pones el en eso... ejercicio de la palabra. Sí, decía, por ejemplo, Alejo Carpentier decía que trabajaba hasta el día de entregar el libro a la imprenta, ¿no? ¿De qué manera podríamos suponer que influye la literatura? Ya veo que la narrativa. Yo había pensado que sobre todo tú vivías bajo la influencia, como dice un poeta puertorriqueño amigo, José Luis Vega, bajo la influencia de la poesía, pero ya veo que vives Yo bajo leo la influencia todo. de la literatura. Yo en creo sentido que la general. literatura es indispensable para el crecimiento de uno como ser humano. Es indispensable. Cuando yo me encuentro gente que no lee, me pasa como con la gente que no bebe nada, los abstemios, quiero decir. Ujú. Desconfía del que no bebe, desconfía del que no lee. Es cierto que uno se va volviendo un hipercrítico en la medida en que uno ha leído tanto cuando joven, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando tú me empiezas un libro y me dices, esta cosa esta cosa que le dicen que inventan, cosa de realismo mágico. Ujú. Lloró, por ejemplo, ¿no? Una línea de un libro muy conocido. Lloró, sus lágrimas se convirtieron en sal, se expandieron por la cocina y fulano la recogió. Ya eso estaba en Yo el Supremo de Roa Bastos. Claro. Y entonces de repente, con eso hace una película. Eso me aburre. O sea, me aburre esa zona. Ya Carpentier lo tenía desde antes de la consagración de la primavera, había imágenes de ese tipo. Claro. Entonces, leí mucho. Entonces ahora soy muy crítico con lo que leo. Muy, muy crítico. Porque estoy leyendo muchísimas biografías. Ahora ando con 3 y 4 biografías de personajes extraordinarios y las leo. He leído mucho. Y creo que eso... Yo no he sido nunca un buen estudiante. Lo que he sido es un buen aprendedor, en realidad. Yo he trabajado, yo he tallado, y todos nosotros hemos hecho eso. Si tú te pones a investigar el nivel escolar de nosotros, de Silvio, o de Pablo, o el mío, yo no lo voy a decir, pero sería una cosa como dantesca. Un mal ejemplo seríamos prácticamente para... Claro, nosotros hemos adquirido una cultura a fuerza de interés, Ya. la que tenemos. Y de autodidaxia, ¿no? Totalmente, Mucho trabajo totalmente. Yo repetí tantos años, tantas veces el 10º grado que me avergüenza decirlo. O sea, no puedo decir. Yo le digo a mi hermana 4 años, casi 4 años de edad. Y un día de pronto descubrí que estábamos en la misma aula. O sea, ese fue el día que decidí que debía abandonar el bachillerato y irme a hacer algún trabajo, ¿vale? Porque no era... Ya cuando yo miré para dijeron, pasaron la lista y dijeron a Mauri Pérez,
Aimé Pérez, mira que mi hermana, digo, no, esto no puede ser. Hay que irse de esta escuela, hay que hacer otra cosa. Vamos a hacer, Amaury, ¿Cómo una no? nueva pausa. Volvemos en breve con Amaury Pérez. El año 77 yo no escribí canción. Yo sentía la necesidad de decir algo y buscaba qué poema de Martí tenía que ver con eso y le ponía música. O cómo se dividen los fracasos para que no menos. Yo percibo, Amaury, que tú concibes una relación muy íntima entre la música y la poesía. Lo noté cuando pusiste música a los versos de José Martí y lo confirmé. A ver si estoy equivocado o si acierto. Cuando musicaste, pusiste igual música a los versos, algunos poemas de Dulce María Loynaz, Eternidad, ese álbum que es bellísimo. Fueron dos maneras diferentes de acercarme a eso. Mira, yo siempre he pensado que la poesía no necesita que nadie venga a ponerle música. La poesía tiene una música. ¿Dónde estaría el misterio en convertir un poema en una canción? Una canción es un género. Una canción no es ni música sola, ni letra sola. Cuando la letra y la música se funden, se logra una canción. Entonces, ¿cuál es el misterio de este asunto? Está en intentar hallar la música que el poema está pidiendo, ¿no? Con Martí fue un método diferente completamente al de Dulce María. Primero, pues con Martí tenía 23 años. Claro. Y con Dulce María tenía casi la edad de Dulce María. No creo que tanto. Quiero decir, y con Martí trabajé todo un año musicalizando la poesía que Martí había escrito cuando él tenía 23 años. Una comunión. ¿Y qué hice? No escribí, yo ese año no escribí, el año 77, yo no escribí canciones. Yo sentía la necesidad de decir algo y buscaba qué poema de Martí tenía que ver con eso y le ponía música a eso. Dulce María parte, primero, de una adoración profunda por la obra de Dulce María. Yo he sido un admirador de la poesía, de la literatura escrita por mujeres, es mucho más desenfadada, o de hombres con un alma femenina. Con esto no quiero decir, no estoy hablando de preferencias sexuales, No, claro. sino de la ligereza, de lo emplumada que puede tener en realidad el alma un Martí, Claro. por ejemplo, Martí Lorca, Rubén Darío, Vallejo. O sea, que decir, son poetas a los que nadie puede estar discutiendo, porque nadie sabe su masculinidad, sin embargo tienen una sensibilidad cerca de la sensibilidad femenina para escribir. Entonces, con Dulce María, y además partió de una mentira, ese disco parte de una farsa. Sí. Y lo voy a contar aquí, nunca lo he contado en televisión, te lo voy a contar a ti, por primera vez en la vida. Vamos a ver, ¿en qué consiste? Yo tengo un gran amigo que es el presidente de la Sociedad de Autores y Editores de España, Teddy Bautista, un músico extraordinario, un amigo entrañable. Y él, en los programas de ayuda que la SGAE tiene para los autores de todas partes del mundo, de República Dominicana, de Cuba, de todos lados, siempre me estaba pidiendo que le presentara un proyecto para ellos subvencionarlo. Y yo nunca tenía un proyecto, y como no tengo costumbre de andar pidiendo favores, ni pidiendo dinero, ni nada de eso, nunca le decía nada, y había terminado yo de tener una lectura con mi esposa, que es una fanática de Dulce María Loynaz tremenda. Habíamos estado releyendo todo Dulce María, y un día en un desayuno él me dice, Amaury, pero no me vas a decir un proyecto. Digo, bueno, tengo uno. Y le digo, hacer un disco con la poesía de Dulce María Loynaz. Dice, pero bueno, ¿qué tiempo tú tendrías para musicalizar eso? ¿Un año? Yo le dije, no, el trabajo está hecho, yo tengo eso listo para empezar a grabar mañana. Yo recuerdo que mi esposa estaba tomando café y se le cayó el café de la mentira, no había musicalizado un solo poema. Nos fuimos de allí y ella me dijo en la escalera, Amaury, es inaudito que digas mentiras, y además es inaudito que le digas mentiras a un amigo no se le dice mentira.
Yo dije, bueno, fue una mentira media, porque ahora cuando yo llegue a la casa, Voy yo a voy a probar. hacer el disco. Y estuve 72 horas musicalizando eso, o sea que todavía Teddy estaba en La Habana y yo tenía hecho los 12, 13, no sé cuántos poemas tiene. No, son Unos cuantos, son muchísimos, ahora no los recuerdo. 15, 16. Pero más muchos o menos. poemas, y ya estaban musicalizados todos. Y, Qué bien. lo estábamos grabando prácticamente en 15 días, ¿no? O sea que tengo también esos estados de locura, pero sí hay una comunión con la poesía. Ojalá yo escribiera poesía. Yo creo que hay un aliento poético en mí y trato de cuidar la forma. Sin duda que lo hay, ¿eh? Al menos yo lo percibo así. Eso es lo que he intentado hacer, ¿Eh? cuidar la forma. Amaury, hay canciones tuyas que ya no son tuyas, ¿eh? Son del público. ¿eh? Y algunas que se me escaparon ya para siempre. Pero qué bueno. ¿Eh? Qué bueno. Hacerte venir, acuérdate de abril, Sobre todo esas dos han sido dos rameras. murmuran. Este, Claro, también. Esa la canto poco en realidad. Pero bueno, son porque, canciones. porque me equivoqué con ese amigo de Murmullo. Murmuraban, pero era cierto, era un malvado. Y me da muy mala impresión cantar esa canción. Tú sabes que no la canto nunca. Sin embargo, fíjate que mucha gente la concibe como una reafirmación de la amistad. Más que Claro, como claro, un claro, porque es lo que yo pensaba. Mi madre me decía, ese negro es malo, tiene una mala mirada. Yo decía, no, ¿qué va? Si de la escuela nosotros nos conocemos, nosotros somos ese un tigre maravilloso. Bueno, pues era el tigre de Bengala. Tuvo razón la madre. Tuvo razón. Entonces, a veces la tengo que cantar en algunos lados. Por ejemplo, cuando voy a Nueva York, como Félix de Olio, allá un cantante Sí, sí, dominicano querido, dominicano. un gran amigo, la canta la grabó en la cierto. película Nueva York 3, Sí, sí. en el soundtrack. Pues entonces siempre me la piden y la canto, ¿no? La canto y es una de las canciones que más se conoce allí en Washington Heights, ¿no? Murmuran que al alcohol la suerte entregas, que sin remedio te morirás solo, sin nadie que acompañe tu velorio, y ser humano alguno a quien le duela. Si tú tuvieras que irte a aquella isla de Robinson Crusoe con una canción tuya, ¿cuál sería esa? No, con una canción mía no me iría, en realidad. ¿No? Mis canciones se las dejaría a mis hijos para que vivan en mi ausencia. Mientras tú estás Ya que allá. viven, ya que viven de mí, si yo me fuera por una isla se las dejaría todas, en realidad a los dos. Me llevaría algunas canciones de Silvio, me llevaría una película, me llevaría, no me llevaría un libro, me llevaría varios libros. No podía irme con una sola cosa. ¿No? No, en realidad no. He pensado varias veces, no te das pensar, he hecho inventario, ¿qué me llevaría exactamente? Miro así, miro mi chancleta, digo, me llevaría esta chancleta, no, estas van a durar más, estas son más caras, estas son más baratas. He hecho mis cálculos, Ochi, pero no podría. Primero porque ya yo soy una isla desierta. Entonces, con refugiarme en mí mismo ya estoy Una isla absolutamente solo. desierta, un utópico, un malentendido. Bueno, todavía la utopía existe. Lo que pasa es que ha perdido valor. Ha perdido valor. Ya no está como la bolsa de Wall Street, a la baja. Como el Sí. Dow Jones, Sí. la utopía está a la baja. Pero, ¿qué sentido tiene vivir la vida sin la utopía, no? Pensando que se puede ser feliz, pensando que se puede ser mejor, pensando que se puede ser más generoso, más noble, más grato. Yo creo que una de las cosas, decía Martí, la ingratitud de los hombres es la gran pena del mundo, en uno de sus versos sencillos. Y a mí me parece el peor de los defectos, ¿no? Cómo la gente es ingrata, ¿no? Una gente puede llegar a ser tan ingrata. Es una de las cosas que más me duele. La gente tiene que ser grata, chicos, agradecer, Claro. es tan bonito. Eso estaba cuando uno era niño y se hacía la comunión y unas amigas me preguntaban el otro día, pero ¿en qué te convierte? ¿Qué pasa cuando te bautizan? Me lo contaban el otro y era rarísimo porque era una pregunta muy lógica. Sí. Si tú no estás en la fe católica, si tú no conoces los subterfugios de la fe, si no los conoces, porque has sido educado en la concreta, en el hormigón recién batido, entonces, pues, por supuesto, claro que vas a saber tú, ¿no?, de qué estamos hablando. Y cuando tampoco pasas por ese periodo del bautismo, la comunión, las enseñanzas que te pueden transmitir la iglesia, cualquiera de las iglesias, la que sea, disciplina, orden, esperanza, fe, a partir de que tú puedes creer en que hay otra vida,
tú te vas preparando durante toda esta para pasar a la otra. Si tú no conoces la otra, pues vas a despilfarrar esta de la forma en que puedas. Es decir, es lo contrario de lo que la gente piensa. La gente dice, no, no voy a vivir esta como sea porque la otra no la conozco. No, 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 no. Es mejor vivir esta con intensidad para prepararse para la otra. Claro. Y la utopía, claro que creo en la utopía. Sí, sí creo profundamente en la utopía. De la misma manera en que creo en el amor y que creo en las cosas ciertas, de la misma manera en que quiero a mis hijos, de la misma manera que quiero a mis amigos. Quiero y creo que puede haber un mundo mejor. Tiene que haber un mundo mejor. O sea, es la única posibilidad que tenemos los seres humanos de salvación para nuestro espíritu, para nuestra carne, para el ideal y el futuro de nuestras familias, una tras otra. Tiene que haber un mundo mejor. Con este no. Con el que está ahora no se puede. O sea, que hay que intentarlo. Así que la utopía ganará valor y estaremos a la alza muy pronto. Qué bien, qué bien. Volvemos en breve con nuestro cantautor invitado especial de esta noche, Amaury Pérez. Lo que sí te puedo decir es que la persona que está del otro lado de esa canción es una persona de vida pública. Van a impedir las golondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. Amaury, yo estuve allí, en el Teatro Nacional, en tu penúltima visita a nuestro país. Bueno, interpretaste una canción que a mí me desgarró y yo la estaba esperando, no decía nada. Yo no me paraba a vociferar, pero yo la estaba esperando. No sabía que venía. Encuentros. Y tú hiciste una historia, la historia de esa canción. Yo quisiera que la resumieras para los amigos que nos siguen a través de la televisión y de la radio. Ya que tenemos un programa tan lleno de confesiones y eso, yo cambio constantemente la historia de esa canción. Porque tengo mucho interés en que no se sepa quién es la persona que está detrás de esos tres encuentros. Yo tengo muy poquitos secretos, Jochi, muy pocos secretos. En realidad, muy pocos. Mis amigos lo saben porque yo soy muy hablador y porque me gusta compartir y porque en realidad llevo una vida transparente, traslúcida, es como las alas de esas mariposas que los niños toquetean y se le cae todo el polvo, ¿no? Entonces, pero hay algunos secreticos que sí me guardo. Y como mismo nunca hablo de amor difícil, o no hablo demasiado de una canción que se llama Amor Difícil, pues cambio la historia de encuentros constantemente. En algunos países, en otros. Lo que sí te puedo decir es que la persona que está del otro lado de esa canción es una persona de vida pública. Por tanto, la ética, y ahora ya tuviste que la vida pública de la gente se desbarata constantemente, la gente no tiene, ya no tiene vida privada. Y yo he cuidado muchísimo eso. Entonces, ¿cuál historia quiere que te haga? La 1, la 2, la 3, la 4. No. Según los países voy haciendo una diferente. No sé cuál hice aquí. Allí tampoco digo la historia dominicana. No, dijiste que se trataba precisamente, sin revelar nombre, por supuesto, de una persona. Sí, muy conocida, una persona muy conocida. Habías sostenido una relación amorosa. Muy breve. Y que bueno. 3 encuentros, creo que hubo un cuarto, pero ya se me hacía muy larga la canción. De todas maneras es una canción que se convierte siempre en importante, sobre todo en los shows. En los shows se me hace una canción, se produjo una magia, se produjo una empatía del público. Es una canción que trae, ahora la hago habitualmente, es habitual que la haga a capela. Sí. Y a capela todavía duele más cantar la capela, duele más, o sea, no es tan difícil. Mucha gente piensa que
que el cantante que canta a capela tiene un virtuosismo especial, para nada. Es que eso es lo que no. ocurre, es que duele. Le pasa como el Ese verso tipo de acá de canciones Borges y la duele. mujer, ¿no? Me duele una mujer en todo el cuerpo. Claro, exactamente. Entonces, a mí me dolía esa canción. Esa en canción todo el duele cuerpo, y a como todo el que quiera. estaba allí en el teatro, ¿no? Duele, duele. Sí. Además, con el público dominicano ocurre una cosa bastante especial, es que la gente entra en una especie de trance. Cierto. Yo he estado, no solamente conmigo, porque yo he estado muchas veces en este país y he ido como público a ver a otros artistas. He visto a Petro Cortés aquí, he visto a Petro Cortés, una vez estaba Serrat, la última vez, y el público dominicano establece un estado de complicidad a un nivel muy elevado con el artista. Y entonces pasan esas cosas. Yo recuerdo una vez que yo canté en Bellas Artes. Bellas Artes puede tener al lado un parque, porque estoy un poco perdido, un parquecito así aún, por la salida de los correcto, artistas. el propio pequeño. patio, ¿no? El patio, exactamente. Bueno, yo canté una canción, Unos jardines, yo me había acabado de separar de la mamá de mis hijos, ¿no? Y yo había hecho una canción que se llamaba Para el Viernes, que es una canción que narraba desde que los iba a buscar a su casa a los niños. Mis hijos eran muy pequeños cuando nos separamos, Magdalena y yo, y yo los iba a buscar el viernes, los llevaba para la casa donde vivía con mi actual esposa y los devolvía el domingo. Entonces la canción narraba la alegría con la que los iba a buscar el viernes y la tristeza infinita con la que los dejaba en su casa el domingo. Y bueno, lo preparamos con piano y todo, y yo cada vez que cantaba la canción, pues lloraba. Y entonces empiezo a hablar, no sé por qué empecé a hablar en el concierto de los divorcios, que me acababa de divorciar y que estaba enamorado de otra persona, otra mujer y no sé qué. Y le digo a mi pianista, que en esa época era Pepe Novak, un pianista extraordinario, le digo, Pepe, para el viernes. Y él me decía, no vamos a cantar, no hagas eso. Yo decía, ¿cómo tú me vas a decir que no vamos a tocar eso? Vamos a tocarlo, empieza a tocar ahí. Que él sabía lo que pasaba. Claro. Y entonces, bueno, yo canté, bueno, no canté, prácticamente se puede decir que rapeé, porque empecé a llorar y no podía cantar, no me salía la voz, no sé qué, me acordaba de mis niños. Y además lo increíble fue que estaba el teatro entero llorando, una cosa impresionante. Entonces yo salí, me sentí tan cómodo, me sentía tan entre amigos, que salí, me fui por la pata, seguí por la puerta de los artistas, salí a ese parquecito, a ese patio, prendí un cigarro, el público estaba aplaudiendo y yo me fumé un cigarro calmado fuera, como esos son mis amigos, ¿no? Ellos van a esperar que yo regrese. Y entonces cuando terminé de fumar un cigarro, no sé qué tiempo se fuma uno un cigarro, pero eso duró muchos aplausos. Volví, saludé y continué el concierto. O sea, ese es un tipo de cosa que nada más que podía haber hecho Santo Domingo, ¿no? Claro. La gente entendió que a mí me hacía falta un break, ¿no? Un tiempo ahí para poder, y yo entré con mi chiste y con mi broma. No, pero se creó un clima muy interesante. Sí, se crea. Gran empatía. Ahora me han pasado cosas aquí maravillosas. Una vez tuve un problema con uno que se llevó el audio y me quedé sin audio. Un empresario que se llevó el audio sí, me contrataron. Fue muy lindo, fue hermoso, fue hermosísimo. Tuvimos audio, pero hay un cantante español que se llama Diango, aquí que lo dicen Django. Y bueno, Diango, no sé qué caso es que pidió más audio. Y este hombre que tenía además aquí el circo soviético con camellos, una cosa de locura, pues se llevó el audio. Entonces estaba el teatro lleno, yo recuerdo que estaban algunos periodistas amigos, Cuchelía, estaba Juan TH, todo el mundo, estaba el secretario de Cultura, Tony Raful, que en esa época escribía por un periódico, estaban allí, y entonces yo sin audio, yo decía, bueno, hay que cantar sin audio. Entonces, bueno, los músicos bajaron un poquito los instrumentos, todos, sin referencia, el pianista no oía al bajista, el batería no oía al otro, todo el mundo tocó bajito y yo canté a capela y dimos un concierto inaudito. Excelente. Sin audio, o sea, sin ningún audio, una maravilla. Y yo decía, No necesitaste nosotros eso no para- podíamos, yo decía, nosotros no podemos dejar a esta gente aquí que han venido a verme, porque no tenemos, pero se llevaban el audio delante de nosotros, venían unas personas, pam, y pero ¿dónde van? Compañero, se llevaron todo el audio, ahí nos dejaron, y dimos un concierto hermoso, y tengo las críticas de ese día, las conservo como una especie de tesoro, porque no sé si ahora lo haría, ¿no? Mira si yo estaba loco. ¿Alguna propuesta artística particular o sigue siendo más de lo bueno de Amaury Pérez que nosotros conocemos en Trovador, tu álbum más reciente? Trovador es un disco, para mí es un disco muy interesante, porque son la pasión de dos locos Sí. juntos, tirando energía positiva dentro de un disco. Yo por un lado con mis canciones, con mi guitarra, Silvio con su genialidad. Silvio Rodríguez es un genio, eso no
Estoy descubriendo el agua fría yo ahora con eso, ¿no? Silvio es sencillamente genial, una persona de un rigor, de un vigor, de un deseo, y cuando Silvio ama, el mundo se ruboriza. Y él depositó amor en ese disco, profundamente. Entonces son dos intensidades, dos energías, no compitiendo, sino multiplicándose. Claro. Y es un disco que la gente es sensible, yo creo, ¿no? Y la mayoría de la gente es sensible. Y puede gustar. Ahora veremos cómo hacemos con los mecanismos estos de distribución, que están en manos de quien tú te conoces, y cómo haremos. Pero es un disco que la gente debiera oír por lo menos una vez. No, y seguro que va a sonar en la radio. Tus canciones aquí se escuchan Hay en la radio. alguna que se puede radiar. Hay una bien loca que se llama Cosas del Ego, de la egolatría. Y está esa es muy graciosa y se podría poner perfectamente aquí y funcionaría en un país tan rítmico y sensible como este. ¿Cómo valora Amaury Pérez la música popular dominicana? Bueno, eso es uno de los últimos bastiones que va quedando, la música popular dominicana. Es inaudito cómo no han podido contaminar la música popular dominicana. Yo estaba mirando estos días un programa de televisión, un concurso de bailar bachata. Sí. Y entonces, bueno, estaba por supuesto oyendo las bachatas. Es la bachata dominicana, sensual, provocadora. En merengue, desde Cuba, yo tengo la oportunidad de ver, hay un canal de televisión que transmite programas de América Latina y transmiten algunos programas dominicanos diarios, de esos programas dominicanos que hay diarios. Y ahí salen los grupos de merengue constantemente y tú dices, bueno, no han podido con esto. O sea, quiere decir, Santo Domingo, junto con el son cubano, mucha gente, los músicos jóvenes de Cuba, atacan mucho a la gente de Buenavista Social Club. Que la música cubana ha evolucionado, sí, pero esa música en merengue, en Puerto Rico, la plena, la bomba, todo eso. El vallenato, bueno, el vallenato ha caído en manos de unos personajes que lo han vuelto un poco loco, pero esta música que nosotros tenemos para acá, Cuba, el son, merengue y la bachata en Santo Domingo, el bolero también en la parte esa de México, porque está el caso de Luis Miguel, pero Luis Miguel no ha desvirtuado el claro. Bolero. Está ahí la esencia, ¿no? Le ha puesto su sello. Le ha puesto su sello, pero no lo desbarató, no lo convirtió en una basura al contrario, lo rescató y exactamente, lo puso bien. Y además, ¿no? Canta también ese muchacho que claro. En realidad todo lo que pone en su garganta se convierte en oro. Y yo creo que la música dominicana va quedando como una de las cosas puras, porque Juan Luis, por ejemplo, Vitico, que han hecho trabajos de renovación importantes dentro de la música, fíjate que le han dado el toque de hoy, pero no desnaturalizan la esencia de la música. Así que yo siento mucho respeto por República Dominicana, y este programa ya yo canté ayer y canté antes de ayer, o sea que sí que no estoy promoviéndome para que me vayan a ver o no. Yo amo este país profundamente, respeto mucho a este país, conozco mucho este país, sus costumbres, su comida, no me siento ajeno a las cosas que ocurren aquí. Y el público dominicano lo siente, sabe que es verdadero. Yo creo que es así, y por eso, Amaury, tú entre nosotros no tienes la medalla de bronce, sino de oro. Pues la comparto. Éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. A ti y a todos los que trabajan contigo. Gracias por habernos acompañado, Amaury. Un gusto. Muchos éxitos, más discos tuyos. ¿Cómo no? Y más mofongo. Seguro que sí. Amigos televidentes, amigos radioyentes, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación con la Catedral. Buenas noches.